La presencia de todos los presentes. Damos gracias a todos y cada uno de los hermanos que nos van a escuchar más tarde y a los que en el transcurso de la semana también nos escuchan. Entonces los saludamos a todos. Quiero preguntarles hoy, ¿quieres ser libre o independiente? ¿Realmente somos libres o somos independientes? En la Biblia aprendemos en Lucas 15 del 11 al 24 la parábola del hijo perdido. Todos conocemos esa parábola tan bonita, ¿verdad? Era un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Y así el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así fue que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra ti y contra el cielo. Yo no merezco que se me llame hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue donde su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer su fiesta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pasado a ser ese hijo pródigo? Ese hijo que ha querido hacer su voluntad, salir, ir, derrochar, vivir la vida. Lo que la gente dice es que yo quiero vivir la vida loca, una vida desenfrenada. ¿Cuántos de nosotros creemos que después de haber vivido esa vida no merecemos volver a los brazos de Cristo? Jesús estaba hablando a un grupo de publicanos y pecadores. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: entre los pecadores recibe y entre ellos come, siempre criticando al Señor. Mientras les hablaba Jesús, les contaba algunas parábolas. Y en el pasaje de hoy Jesús se refiere a la parábola del hijo pródigo. Esta historia se trata de este joven que ha abandonado su casa porque quería ser independiente. Y este joven pidió a su padre la herencia. Nosotros hoy en día no nos vemos tan obligados a pedir la herencia porque los padres de nosotros ahora viven al día, ¿no? Tenemos la casa donde vivimos, trabajan para sostenernos, nos pagan la universidad, nos toca ayudarnos, pero en esa época tenían muchos terrenos, muchas cosas y por eso pedían la herencia. Y la herencia la pidió para malgastarla. Y así es como nosotros también muchas veces queremos hacer nuestra vida y pedimos los permisos para salir y hacer nuestra vida como nosotros queremos y a nuestro antojo. Y así no es. Allí vivió perdidamente y malgastando este muchacho tanto dinero que tenía, hasta el punto de que estaba muriendo de hambre. Qué tristeza, ¿verdad? Y así somos nosotros, también vivimos a veces con hambre, pero con hambre de Cristo, con la sed y el hambre del Padre, de sentirnos, de que sentimos como que a veces abandonados por Él, pero somos nosotros con nuestro comportamiento y con nuestras actitudes quienes realmente abandonamos al Señor. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Cómo sería la necesidad y la angustia que tenía? Ayer en las noticias me dio mucha tristeza escuchar que Colombia de Sudamérica es el único país
que realmente está pasando tanta hambre y donde mueren tantos niños por hambre, y uno no creería, porque como nosotros tenemos a nuestro alrededor todo, lo podemos conseguir fácilmente, vamos al supermercado, vemos la comida, tenemos el dinero, se nos olvida la cantidad de gente con tanta necesidad y con tanta hambre que se vive en el país, con tantas regiones, por La Guajira, por el Chocó, que están viviendo tanta necesidad. Pero esto no pasaría si realmente entendiéramos que quien nos suple y quien nos da la verdadera libertad emocional y espiritual es el Señor Jesús. Si estuviéramos llenos de su amor y de su presencia, todas las cosas serían mucho más sencillas. Los placeres del mundo son temporales y generalmente siempre llevan a un final de miseria y de desesperación. Hemos visto y hemos hablado de muchos ejemplos de mucha gente con mucho dinero que termina en la ruina porque malgasta su dinero, porque lo derrocha, porque creen que las fiestas, que el derroche es lo más importante, y eso no deja nada. No podemos dejar y darle tanta rienda suelta a nuestros deseos carnales, porque creemos que eso nos hace libres e independientes. Eso no es así. Por eso Dios nos da voluntad y libre albedrío para que tomemos decisiones, pero para que aprendamos a tomar decisiones. Entonces, si las tomamos en nuestra fuerza, pues obviamente no va a ser una independencia positiva, pero si la tomamos pensando en las cosas del Señor, si las ponemos en las manos de Dios, seguramente que las cosas para nosotros van a ser siempre mucho más sencillas. Con su dirección, con su amor, las cosas van a poder ser mucho más agradables. Hay situaciones que nos llevan a tomar decisiones, y hay circunstancias que nos llevan a tomar malas decisiones, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre que ir hasta el fondo de las cosas, analizarlas, medir mucho qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, analizar mucho las decisiones que tomamos, porque a veces creemos que esas decisiones las hemos tomado con la dirección del Señor y resulta que no es con la dirección del Señor, sino es en nuestra fuerza. Dice este pasaje que en medio de aquella desesperación y en aquella situación este muchacho reconoció su error. ¿Y a quién miró? A Dios, porque miró al cielo y se dio cuenta del vacío que había en su corazón, y por eso decidió volver a su casa a pedir perdón y que fuera tratado, por lo menos como uno de los peones de su papá. Imagínate cómo sería la situación de difícil. Es muy posible que en el curso de nuestras vidas nosotros también nos enfrentemos a situaciones que nos llevan a un punto de desesperación tal que lleguemos a reconocer que solo Dios puede ayudarnos. Esa es una gran bendición cuando nos damos cuenta de que solo Dios nos puede ayudar, porque Él es el único. Y entonces comenzamos a buscarlo activamente y depender totalmente de Él, y la vida nos cambia. A nosotros la vida nos cambió. Nosotros somos un ejemplo, bueno, nosotros no, porque de pronto mi esposo, no, él tampoco era que fuera perfecto. A los dos nos cambió la vida. Los dos, con nuestros pecados y con nuestras cargas encima, empezamos a hacer cambios de nuestra vida, y la vida nos cambió cuando conocimos del Señor. Yo sí le doy gracias todos los días al Señor de que me haya permitido conocerlo, de que me haya permitido conocer a mi esposo, porque realmente, y a María Lucía, que fueron los que me hablaron de la palabra, que fueron los que me trajeron, porque yo me creía la mejor mujer del mundo, la más buena, la más querida, porque yo era católica y yo iba a misa, y yo pues me creía que conocía de Dios, y realmente no lo conocía, no era libre realmente. Yo me creía libre e independiente, pero realmente libre no era, porque tenía muchas cargas en mi mente. La misericordia de Dios es tan grande, que sin importar lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado y cuán bajo hayamos llegado, Él nos recibe de la misma manera que aquel padre recibió a su hijo perdido y derrochador. Él de la misma manera nos recibe a todos, y así mismo recibe a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, y a todos aquellos que siempre a veces no les gusta que uno les hable de la palabra, porque creen que su pecado es tan grande y que Dios no los va a perdonar. Pero no hay pecado grande ni pequeño, todos los pecados son iguales, y para el Señor Él los ve con sus ojos espirituales, todos son iguales.
Así que el Señor a todos nos va a perdonar. Él abre sus brazos para todos nosotros. Él nos da la bienvenida a todos como sus hijos. Entonces debemos llevar la palabra, no debemos de cansarnos de llevar la palabra, de hablar de la palabra. Y en estos días me causaba gracia porque escucho a una persona que habla mucho de la luz. Yo soy luz, es que yo vengo a ser luz. Pero luz es aquel que habla de Dios. Luz es aquel que le habla al hermano de Cristo. Luz es aquel que habla de su Padre. Ese es el que es luz realmente donde está. Él es el que abre puertas. Ahí sí es luz. Solo se requiere tomar una decisión de nuestra parte. Y venir a Dios es el primer paso de la liberación. Ahí sí somos libres, cuando realmente vamos al Señor. Por eso les pido que oren conmigo. Amados Padre Celestial, gracias una vez más, mi Señor Jesucristo, por la oportunidad que me brindas a través de ser libre e independiente de la esclavitud de las cadenas del mundo, de llevar tu palabra, de enseñar tu palabra, de hablar de tu palabra. Y ayúdame a depender cada vez más de ti, Señor, y que tu nombre sea glorificado en mi vida y en la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, Señor. Que mi familia sea bendecida, que los hermanos aquí presentes y sus familias sean bendecidas doblemente, Padre Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. 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 Muy buenos días a todos. ¿Cómo se sienten hoy? Solo escuché un muy bien y por ahí una que otra cosita. Muy bien y muy bien. Qué bueno verlos. Sí, qué maravilla. Muy bien. Bueno, hoy quisiera empezar de una manera diferente, porque hay cosas que parecieran casualidad, que suceden y uno como que las asume como una casualidad de la vida. Y me parece que Dios muchas veces le está hablando a uno de una manera directa y uno no lo entiende o no comprende que es Dios que está hablando a través de personas o circunstancias. Le está enseñando a uno cosas y uno tal vez no logra identificar que es Dios. Pero esta semana ha sido simpática porque hay personas que me han preguntado que por ser cristianos, o que han manifestado que por el hecho de ser cristianos no tienen derecho a de pronto tener padecimientos o sufrir las consecuencias. A ver, ¿cómo explico esto mejor? Que sus emociones de pronto broten cuando las consecuencias, cuando las circunstancias no son muy favorables. Y entonces decía, pastor, pero ¿por qué si yo creo en Dios? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo siento tristeza? ¿Por qué yo siento de pronto angustia? Y yo decía, pero eso es absolutamente normal en nosotros, ¿sí? Nosotros no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener esta naturaleza humana hasta que el Señor nos llame a su presencia, aun cuando hemos nacido de nuevo. Amén. No estoy controvirtiendo, ¿cómo se dice? Controvirtiendo el hecho de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo es que todavía estamos en un proceso de transformación que es todo el tiempo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Por ejemplo, hace 8 días que hablaba de la experiencia de David, y para eso traje el Salmo 142. Y ustedes pueden apreciar en el Salmo 140, 41, 42, 43, 44 a un hombre que, dice la palabra de Dios, tenía el corazón conforme al de Dios. Amén. Que Dios diga eso de uno es algo grande. Que Dios diga que uno tiene el corazón conforme al de Él significa mucho. Y David era un hombre que aprendió desde muy pequeño a tener esa relación directa con Dios. No fue una relación a través de la ley, porque la ley no atrajo a nadie a Dios, sino que los atrajo a sus propios esfuerzos, a concentrarse en sí mismos. Pero David aprendió a desarrollar una relación directa con Dios al punto que tenía conciencia plena y perfecta de que Dios era quien estaba con él todo el tiempo y le proveía toda esta fuerza, toda esta fe para vencer aún aquellos animales que venían contra sus ovejas. Amén. Y él reconocía que era Dios. Él reconoció que era Dios el que venía con él contra el gigante, cuando se enfrentó a este gigante que tenía amedrentado al pueblo de Israel, al ejército de Israel, que era un ejército poderoso.
Así que era un hombre que no dependía de leyes, de normas, de pastores, de nadie más, sino de su propia relación con Dios. Amén. Pero lo vemos en estos salmos, manifestándole a Dios sus angustias, clamándole a Dios: Señor, líbrame, Señor, tengo esto, y manifiesta. Si ustedes lo leen allí, él está expresando sus emociones, y cuando uno expresa esas emociones a Dios, y fíjense que no está aquí este personaje, David, no le está hablando a otras personas, sino a Dios mismo, que quedó registrado en la Biblia. Amén. Él no se está desahogando con un psicólogo, con un psiquiatra, con un pastor. Él no se está desahogando con un hermano. Él se está desahogando ¿con quién? Con Dios, con el que sabe que lo puede aliviar en su momento dado. Él acude a quien él confía para que lo libre de esas emociones, y las emociones no lo suman en una depresión, en una angustia extrema. Amén. Entonces, cuando uno siente de pronto estas angustias y estas cosas, no es que dejemos de ser cristianos, es que sencillamente tenemos algo que Dios nos dio, que son nuestras emociones, amén, que son nuestros sentimientos, que es nuestra voluntad, que a veces se deja acorralar por las circunstancias. Ojalá todo el tiempo pudiéramos estar libres de todo eso, amén. Pero no sería una realidad, no estaría yo diciendo algo que no es verdad. Yo no puedo decir aquí como pastor y delante de ustedes, y que tengo una vida cristiana de casi 30 años, no les puedo decir a ustedes: yo todo el tiempo estoy feliz, yo todo el tiempo estoy en victoria, yo todo el tiempo estoy alegre, yo todo el tiempo estoy... Sería una gran mentira. De pronto habrá alguien que lo logre, yo no lo he logrado. Amén. Y no quiere decir que yo no crea en que Cristo murió y me liberó de todas estas cosas. El asunto es, allí hay todavía una parte humana que va a ser liberada de nosotros. Amén. Y va a ser cambiada. Entonces, ¿por qué lo traigo? Seguramente alguien hoy necesita escucharlo. No sé si de pronto a ustedes les haya sucedido lo mismo, pero es bueno, hermanos, que nosotros entendamos que para eso tenemos a Dios y podemos acudir a Dios. Amén. Nosotros a veces acudimos a los hombres, y los hombres están tal vez en peores circunstancias que la que uno puede estar, y solo pueden escuchar. O a veces le dan a uno un consejo sesgado, conforme a lo que ellos están viviendo o han vivido, y esa no es la voluntad de Dios, no es la verdad de Dios. Amén. Tenemos que vivir en esa relación que es la que nos fortalece, en esa comunión con Dios, que es a quien creemos, el que ha dado la vida por nosotros, el que nos enseñó su amor, para confiar en Él, y podemos respaldarnos en Él, acudir a Él en todo momento. Amén. Así que no nos dejemos vencer por estas cosas, ni por pensamientos de esa naturaleza. Hay personas que uno menciona el Viejo Testamento y enseguida se asustan porque dicen: eso es ley. No entienden que el Viejo Testamento ilumina al Nuevo Testamento, o viceversa. Está complementándose el uno con el otro. Nosotros no vivimos por leyes, vivimos en la gracia de Cristo. Amén. Y ojalá aprendamos a vivir en la libertad que Él nos ofrece. Y esa libertad es sobre todo lo que nos quiere dominar, todo aquello que nos quiere controlar, atar de alguna manera, que nos quiere hacer sufrir de alguna manera. Amén. No dejarnos llevar de eso, y por eso acudimos a Dios. Cuando no tenemos estas herramientas muy a flor de piel, nosotros acudimos a Dios. Y eso tiene que ver con el tema que hoy voy a iniciar. Espero terminar dentro de 8 días. Yo me sujeto al tiempo que hemos dicho. Entonces, y para no saturarlos de tanta Biblia, pues trato de dividir las cosas y hacerlo lo mejor, lo más fácil posible para que todos entendamos. Amén. Trato de recibirlo de la manera que Dios me lo enseña, para enseñarlo en esa manera fácil, porque Él no quiere que nosotros estemos todo el tiempo como buscando a ver que la adivinanza, o el jeroglífico, o el rompecabezas, a ver hasta que nos rompamos la cabeza y le entendamos. No, Él nos diseñó para entenderlo. Amén. Entonces, el tema de hoy es hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el premio? Porque una meta tiene un premio o tiene un resultado. Amén. Tiene un objetivo. ¿Para qué vamos hacia allá? Esa es nuestra meta, pero ¿para qué vamos hacia allá? ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Amén. Y entonces, con base en la palabra de Dios, hoy voy a tratar de ilustrar esto, pero entienda esto, mi hermano. Ojalá esto no se quede solamente en conocimiento, en entendimiento, amén, sino que vayamos a usar
a usar esto que entendemos, que lo apliquemos. Ojalá usted tome nota de lo que usted le quede allí en la cabeza y diga, esto me sirve para esto me sirve para dominar esta cosa, esto me sirve para cambiar esta clase de pensamientos que tengo. Amén. Entonces, les voy a pedir que nos unamos en oración, por favor. ¿Qué es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? ¿Qué es la necesidad que quiere exponerle a Dios ahora? Abra su corazón y deje que el Señor tome control de todas estas cosas. Yo, por lo tanto, mientras tanto voy a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, nos ilumine en el entendimiento, para que su palabra sea efectiva en nosotros, para que nosotros la hagamos efectiva. Amén, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos reunidos como tus hijos, como tu pueblo, como miembros de tu cuerpo, Señor. Nos llamaste a ser parte de tu familia y ahí estamos, Señor, esa es nuestra posición ahora. Y te damos gracias, Señor, y te alabamos por estas cosas tan maravillosas. Señor, ilumínanos ahora en la exposición de tu palabra. ¿Qué es lo que debo coger para mí? ¿Qué es lo que quiere, Señor, con esta palabra edificar en mi vida? ¿Qué quieres derribar y qué quieres construir en mi vida? Y te pido, Señor, que permitas que yo pueda entenderlo claramente para usarlo como es debido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora, ustedes son estudiosos de la palabra de Dios. Lo digo por fe. Espero que lo sean. A ver, yo sé que leer la Reina Valera, sobre todo, es un poco difícil porque usa lenguaje antiguo. Amén. Pero si ustedes consiguen otras traducciones, va a ser mucho más fácil y entretenido estudiar la palabra de Dios. Y esto es lo único que nosotros tenemos, hermano. Lo más seguro que tenemos, lo único seguro que tenemos. En las enseñanzas de Pablo encontramos algunas referencias al deporte como analogías que él usó para ilustrar la palabra, amén. Las usó para dejar más clara la enseñanza que estaba dando, que quería dejar a la humanidad. Y una de esas vamos a usar hoy para que la enseñanza que el Señor quiere darnos, y yo espero con todo mi corazón que le sea a usted de mucho provecho en su vida, amén, en su vida diaria, para que realmente usted conozca lo que es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Filipenses 3, 12 al 16. Entonces Pablo dice, le está hablando a la iglesia en Filipo y les dice, no es que lo haya conseguido todo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver eso también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Ahora, aquí pareciera que Pablo se está contradiciendo, porque si usted se da cuenta, dice que no ha conseguido todo, o que ya sea perfecto, pero él más adelante le dice a los perfectos, sigan hacia la meta. Amén. Y él se pone de ejemplo. Y Pablo es un gran ejemplo de cómo es la vida cristiana. Amén. Cómo es dejar atrás lo que era antes y cómo es seguir en una vida diferente a la que tenía. Él nos puede enseñar mucho sobre eso. Y lo hizo de inmediato, conoció el amor del Señor. Entonces la parte principal de estos versículos, si ustedes lo miran bien, es el versículo 14, que seguramente ustedes lo conocen bastante bien. ¿Y qué es el versículo 14? Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la meta?
Pablo está hablando de seguir hasta ganar el premio. Así que el tema es saber cuál es el premio y entonces buscar ese premio. Amén. Ir por ese premio. Amén. ¿Ustedes quieren ir por ese premio? Es un premio que Jesús ofrece. Amén. Mediante su llamamiento celestial. Y nosotros ya fuimos llamados en Cristo Jesús. Fuimos llamados a pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Ese es el llamamiento celestial. Pero Él dice que nosotros ya, mediante ese llamamiento, vamos hacia la meta para lograr el premio. En ese llamamiento, esto no es para cualquier persona entonces, sino para el que cree. El que cree ha sido llamado a pertenecer y el que pertenece entonces va hacia esa meta. Amén. Entonces Pablo está hablando de seguir hasta ganar el premio, así que entonces debemos saber cuál es el premio, amén, cómo buscarlo. Si usted revisa el contexto de ahí de Filipenses, ¿en dónde estamos? ¿Filipenses qué? Si usted, capítulo 3, amén, versículos, si usted mira entonces lo de atrás, porque ustedes como son diligentes lo van a hacer. Pablo está dando su propio testimonio, amén. Ese testimonio de vida, de su conversión, y usted mira eso desde el versículo 4 al versículo 11, y Pablo ha vivido bajo la tradición judía conforme a la ley, aprendiendo a confiar en esos méritos para su salvación. Ustedes saben la vida de Pablo cómo era. Él dice que él era fariseo de fariseos, o sea, él conocía la ley, él enseñaba la ley, la imponía a los demás. Amén. Entonces él vivía confiado en esto. Él vivía confiado en que lo que él creía, que eran los sacrificios, el templo, la ley, todo lo que enseñaba el Viejo Testamento sobre ley, eso eran los méritos necesarios para su salvación, suficientes para su salvación. Amén. Porque un judío sí cree en la salvación independientemente de si está en la ley o de si está en Cristo Jesús. Amén. Ellos sí creen en la salvación. Hay una salvación para las almas. Entonces habla de todos sus logros, él expone todos sus argumentos, sus pergaminos, todos estos asuntos que él asumía lo hacían que estuviera bien con Dios. Eso era su justificación. Alguien me está marcando, no sabe que estoy en servicio. Y luego su encuentro con Jesucristo, donde pudo comprender, y todos conocemos ese momento del encuentro de Pablo con Jesucristo. Era Saulo, iba camino ¿a dónde? A Damasco, amén, iba camino a Damasco. Jesús le aparece en forma de luz, le habla, y Saulo cae de rodillas ante la divinidad de Jesús. Entonces Pablo pudo comprender que todas esas obras, que todos esos méritos, no solo no hacía que no estuviera bien con Dios, sino que le estorbaban para estar bien con Dios. Amén. Él entendió esto. Él entendió lo que era la gracia, lo que era el amor suficiente de Dios, de Jesucristo, para traerlo a la salvación. No era por obras que él estaba haciendo. Y él entendió entonces que lo que él hacía era basura, estorbo, y eso le estorbaba tener una relación con Dios. Es la que la gente religiosa hoy no ha podido comprender, aún muchos cristianos. Amén. Muchos cristianos que han entrado en religiosidad. Amén. Y ya les voy a explicar un poquitico más sobre esto. Entonces Pablo entendió que esto le estorbaba y entendió también que debía abandonarlos todos y recibir a Cristo y lo que Cristo le daba solo por su gracia, por su amor, ese amor perfecto y poderoso desplegado a todo aquel que le recibe, que cree en lo que Él hizo por toda la humanidad. Amén. Por toda la humanidad. Nosotros debemos tener esto muy claro, hermanos, que es por todos. Y si usted entiende y goza de esa seguridad del amor de Cristo, no se quede con eso, enséñeselo a los demás. Amén. Ahora, de hecho, esos mismos versículos del 4 al 11, él dice, parafraseando,
Cuando vi el calor de Cristo y cuando vi que la salvación era únicamente en Cristo, tomé todo lo que antes era ganancia y lo consideré como pérdida y lo abandoné todo por Cristo. Ahora, Pablo tenía una manera peculiar de vivir que era conforme a la ley. Amén. Usted trate de ponerse en los zapatos de Saulo en este momento. Trate de ponerse allí, es una cultura diferente, una cultura judía, no es como nuestra cultura. Nosotros hemos aprendido aquí de todo, amén, en cuanto a religión, en cuanto a dioses, en cuanto a creencias, en cuanto a cultos, cosas como esas. Inclusive hay gente que dice creer en Dios, pero van de los brujos, a que le lean el futuro, a que le echen el agüita de no sé qué vaina para que le vaya bien, etcétera. Entonces tienen una comunión ahí toda rara con una cantidad de dioses que yo no sé cuáles serán. Amén. Pero lo hemos aprendido en esta parte del mundo. Lo hemos aprendido así. Ahora, ellos, los judíos, tenían otra cultura, o tienen otra cultura que es toda concentrada en Dios. En Dios. Independientemente si conocen o no a Jesucristo. O lo reconocen como Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado. Amén. Pero ellos todos tienen esa cultura. Todo se mueve en torno a lo que Dios les enseñó de sí mismo, los instruyó, como fue la ley, amén, y ellos circulan o viven su vida conforme a esto. Entonces Pablo comienza a describir lo que gana en Cristo, amén, versículos 4 al 7, y lo que era pérdida, versículos 8 al 11, lo que fue ganado está allí. ¿Y qué ganó en Cristo? ¿Qué ganó en Cristo Pablo? Ganó el entendimiento, el conocimiento de Cristo, la justicia de Cristo, el poder de Cristo, la comunión de Cristo y la gloria de Cristo. Piensa en cada una de estas cosas. Era todo lo que él anhelaba tener por medio de la ley. Y él renuncia a toda esa vida que tenía antes y ahora se concentra en lo que Cristo le está enseñando. Amén. Bien interesante, hermanos. Bien interesante, porque a veces nosotros damos el paso hacia Cristo, pero todavía arrastramos tradiciones religiosas o culturales. Amén. O tradiciones de nuestra familia y las seguimos arrastrando al cristianismo, y esto no nos permite ver muy bien lo que es la libertad en Cristo, vivir en libertad en Cristo. Amén. Por eso a mí me gusta mucho David, estudiar a David, porque David era un personaje que no se sujetó estrictamente a la ley, sino a la relación que tenía con Dios. Él siempre acudía a Dios para todas las cosas, directamente a Dios, y entendía cuando Dios lo instruía, entendía cuando Dios le decía qué hacer y qué no hacer. Y esto es lo que tenemos ahora nosotros, esa libertad de poder llegar al Padre con esta gran libertad, sin ningún temor, amén, porque ya su amor me ha cubierto, de poder expresarme con Él, de poderme abrir con Él, de poder recibir instrucción de Él, amén. Entonces, gana todo esto, amén. Y ahora él está diciendo que hace todo esto a un lado, recibe a Cristo y en Cristo ganó todo lo que hemos mencionado. Amén. ¿Podría alguien suponer que el comienzo para él también fue el final? O sea, aquí termina lo que yo era, aquí inicio otra persona que soy ahora. El nacido de nuevo. ¿Qué tenemos que dejar atrás? ¿Con qué tenemos que cortar? A veces no queremos cortar con algunas cosas. Amén. A veces no queremos cortar, por ejemplo, con algunas relaciones. Valoramos más las relaciones. Y no me refiero a detestar las personas, a no volverle a hablar a las personas, pero ya dejar ese tipo de influencia que estas personas traen. A veces no queremos dejar atrás nuestra propia inteligencia, esa que nos dice, usted no necesita de nada, usted es capaz solo, usted es suficientemente hombre, usted es suficientemente mujer inteligente. ¿Qué va a dejar atrás? Eso no lo deje atrás. Usted es suficiente. Tenemos que revisar cada uno qué es lo que tenemos que dejar allá. Amén. Para que realmente Cristo se refleje en nosotros. Entonces, fue el final, pero también fue el comienzo, que para Pablo fue el final,
que habiendo venido a Cristo, Él instantáneamente fue hecho perfecto. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que nace de nuevo es hecho perfecto. Amén. ¿Quiere corroborarlo? Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Porque Él, por un solo sacrificio, hizo perfectos a los justificados. Entonces, la perfección lleva en Él. ¿Esa perfección en qué consiste? En la perfección espiritual. Ahí está todo hecho para usted, para que usted comience a vivir una vida diferente. No está hablando de la perfección carnal, amén, de este cuerpo, no está hablando de eso ahí. Pero cuando la perfección espiritual y el alma comienza a ser influenciada por esa perfección espiritual, su cuerpo cada vez más va procediendo conforme a esos dos que están haciendo la fuerza de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, no habría razón, si fue hecho perfecto instantáneamente en Cristo Jesús, no habría razón para seguir dejando alguna otra cosa atrás. No habría razón para seguir buscando nada porque ya había logrado todo lo necesario. Amén. Eso sería el pensamiento lógico. Para ser un excelente cristiano y tener su salvación asegurada, entonces no hay que hacer nada más, porque ya soy perfecto. Como también es el pensamiento de aquellos judaizantes que estaban allí infiltrados en la iglesia en Filipo y estaban enseñando erróneamente. ¿Por qué erróneamente? Porque ellos todavía seguían en sus tradiciones religiosas. Amén. Que la perfección espiritual estaba disponible si ellos se circuncidaban y guardaban la ley. Y esto era lo que estaban enseñando. Amén. Y Pablo entonces les quiere decir lo contrario. Y otros que estaban enseñando que alcanzando un gran nivel de conocimiento intelectual, secular, la gente alcanzaba la perfección. Entonces, esta iglesia estaba siendo bombardeada por varias cosas. Y eso pasaba allí. Una gran variedad de falsas enseñanzas u opuestas enseñanzas a la gracia que es por y en Cristo. Por y en Cristo. Por eso vemos entonces a Pablo enseñando a todos estos falsos maestros con su propio testimonio y la revelación que le dio el Espíritu Santo, lo que es el amor y el poder de Jesucristo. Pero además le enseña a los creyentes que él tampoco había alcanzado la meta todavía, que él iba en ese camino que había que recorrer hasta que el Señor lo llamara a su presencia. Amén. Por eso vemos la declaración en el versículo 12. Mire, hermanos, ¿por qué esto es tan importante? Porque uno no puede pretender, y por la manera en que inicié hoy, uno no puede pretender que porque ya está en Cristo, nada lo va a afectar. Nada malo usted va a vivir. Eso sería un error enseñarlo o pretenderlo de esa manera. Amén. Y hay quienes sí quieren que la gente viva de esa manera porque se es cristiano. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque si entonces yo no tengo ya por qué padecer, por qué sufrir, porque soy cristiano y lo sufro, entonces ¿qué pasó con mi fe? Y la fe puede quebrarse. Amén. Y usted puede de pronto abandonar su fe y decir, algo mal estoy haciendo, no soy suficiente, no he creído, mi fe no es la correcta. Y se aparta. Por eso Pablo está enseñando esto. Amén. Vemos el versículo 12. No es que yo lo haya conseguido todo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Ya no es Saulo. Es Pablo el nacido de nuevo, el que está escribiendo para nosotros la revelación de la gracia. Amén. El que se atrevió a decir, hagan como yo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! Eso no lo dice cualquiera. Amén. Hermanos, ustedes vivan como yo vivo porque yo vivo como Cristo. ¿Verdad, pastor? ¿Cierto?
Sus sonrisas me dicen que estoy diciendo la verdad. Claro, este hombre se atrevió a decir eso. Imítenme a mí. Eso es tremenda responsabilidad, porque yo imito a Cristo. ¡Wow! Y entonces Pablo dice, ese personaje dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Obviamente él no se está refiriendo ni contradiciendo lo que dice Hebreos 10:14. Él lo que está hablando es de su humanidad. Amén. Sin embargo, sigo adelante. Esto no es suficiente, esto no me detiene. Como no he logrado la perfección, esto no me detiene. Yo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces esta es la intención de Pablo en este pasaje. Él quiere que sepamos que Él no es perfecto. Él quería que estos judaizantes, estos que enseñaban sobre el poder en sí mismo, el ser perfectos en sí mismo, entendieran que la perfección no se alcanzaba en la humanidad. Amén. En esa humanidad. Lo dejó escrito. Él no ha alcanzado la perfección moral, Él no ha alcanzado la perfección corporal, aunque Él es una nueva criatura, aunque Él tiene un nuevo corazón, amén, y aún una nueva disposición que desea de manera fuerte vivir lo que está aprendiendo. A pesar de que Pablo ha tenido unión con Cristo, y una nueva mente, la mente de Cristo, amén. Aunque Él tiene una nueva posición delante de Dios, ya no es el que persigue la ley, sino que acude a Dios directamente, que está al lado de Dios espiritualmente hablando, su posición espiritual, amén. Porque recordemos eso, nuestra posición terrenal es una, pero nuestra posición celestial es otra. Ahora estamos en una posición terrenal, pero nuestra alma pertenece al reino de Dios. Y esa es nuestra posición espiritual. Amén. Allí estamos en Cristo. Ahí estamos con Cristo. Y de ahí nadie nos va a mover según Romanos capítulo 8. Amén. Y entonces Pablo está enseñando esto, y aunque él es todo esto, aunque él tiene una nueva posición delante de Dios y es aceptado por Dios, y va camino al cielo, porque él dice, voy hacia la meta es el cielo, amén. Entonces él va en ese camino, entonces va en esa meta, va hacia esa meta, y la justicia que lo lleva por esa meta lo cubre, que es la justicia en Cristo Jesús. Él fue el que pagó por mí, la justicia fue aplicada en él, los méritos de él me cubren, me arropan, me dan una nueva vestidura, amén, revestidos de esa nueva vestidura. Esa es mi vestidura ahora, y de todo el que ha creído en Jesucristo, la justicia de él me cubre. Yo voy en ese camino con esa justicia. Amén. Y Pablo lo está diciendo. Aunque él tiene el Espíritu Santo morando en él, quien es el poder de Dios, todavía no es perfecto. Todavía no lo ha logrado. Esa es la declaración de Pablo. Tremendo. ¿Qué produce esto en nosotros? ¿Qué nos puede producir a nosotros? ¿Para qué nos sirve saber esto? A mí me da descanso. A mí me da esperanza. Yo digo, wow, Señor, gracias. Porque si ese hombre todavía decía que no lo había alcanzado, Señor, yo tampoco lo he alcanzado y voy, pero voy para allá. Voy para allá. Aunque a él se le ha prometido la gloria futura y la gloria que mora en ese espíritu que está en él no ha llegado. Él no es perfecto. Amén. ¿Entendemos la diferencia entre esa perfección y la perfección que Cristo nos dio? Porque es necesario. Ahora, yo no estoy volviendo a hablar aquí de una naturaleza perdida. Yo estoy hablando es de una humanidad que reconoce que va en camino a el llamamiento, a donde pertenece mientras está en este cuerpo, pero que sabe que es nacido de nuevo, que cree en su nacimiento nuevo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Él todavía es susceptible a la tentación.
Él todavía posee su carne no redimida. Y él todavía es un hombre que comete errores. Porque se nos ha dicho que no podemos cometer errores. Y en la ley, si usted comete un error, entonces usted va a morir. Y por eso la gente vive llena de temores. Y en el cristianismo dice, usted ha nacido de nuevo, usted ya es libre de todo y puede irse al otro extremo entonces. Entonces vivamos en pecado. Comamos y bebamos, que para eso ya nacimos de nuevo. Pues ese no es el punto. Amén. Porque si usted se da cuenta, Pablo dice que él va hacia la meta. Él no está enredado en lo que estaba atrás. Pero en ese camino, él encuentra que todavía tiene algunas dificultades. Entonces Pablo está enseñando su carnalidad sujeta a Cristo. Amén. No sujeta al pecado, no sujeta a la maldad, sujeta a Cristo. Pero en ese trayecto él todavía no lo ha logrado. Amén. ¿Y quién es Cristo? Quien lo hizo perfecto en su espíritu para poder estar por siempre desde ya en la presencia del Padre. Pero todavía falta que sea despojado de su cuerpo. Amén. Así que cualquier pensamiento de hombre en su estado terrenal, en perfección, debe ser hecho a un lado. Sin embargo, el entendimiento y conocimiento de la voluntad de Dios lleva a la persona a una madurez que le permite discernir entre el bien y el mal para vivir una vida recta. Y esto era Pablo. Pablo era uno de los ancianos de la iglesia. Anciano no de edad, anciano de madurez espiritual. Anciano que le permite reconocer que todavía no ha logrado la perfección absoluta, pero que esos errores o esas cosas que no le permiten ser totalmente perfecto, no lo detienen en proseguir hacia la meta. Amén. Es la misma razón por la que Pedro describe en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18, segunda carta de Pedro. Y Pedro habla en los mismos términos. Más o menos, más bien, crezcan en la gracia. Crezcan, proceso, crezcan, amén. Usted ya lo tiene todo en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Usted está completo en Cristo Jesús, pero tiene que conocerlo, tiene que madurar, hermano, amén. Tiene que madurar, y ese proceso de maduración no es solamente tener una cantidad de conocimiento, de información allí de la palabra y se la sabe toda, no es eso, es cómo esto lo aplico para yo cada vez más lograr desprenderme de lo que no me quiere dejar avanzar. De eso es que estamos hablando. Entonces, Pedro, segunda de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que está diciendo Pedro, que es exactamente, en otras palabras, pero es la misma esencia de lo que está hablando Pablo. Amén. El conocimiento, entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Lo mismo que Pablo está diciendo, hay un proceso de crecimiento. Hay personas que no reconocen esto. Hay personas que se niegan a decir, eso no es un proceso. Escucha, hermano, hay una diferencia entre lo que ya tenemos en Cristo, que es todo, y el que nosotros aprendamos a caminar en el todo, para ser perfectos. Amén. Ahora esa perfección, como dice Pablo, ¿cuándo dijo que lo había logrado? Cuando estaba a punto de morir. Lo logré. Ya lo logré. ¿Qué logró? Caminar hasta donde tenía que caminar y ahora voy a pasar a donde el Señor me espera. Amén. Pero mientras estuvo aquí, tuvo que caminar. Y era un camino, no era un punto donde estaba estático, era un camino, y ese camino era crecimiento. ¿Cómo creció? Lo que Cristo le enseñó, empezó a vivirlo. Pero él reconoce, no lo he logrado. Amén. Entonces, cuando usted es salvo, ¿hay salvos en este lugar? Usted recibe el conocimiento de Cristo.
¿Cómo lo recibe, hermano? Usted recibe el Espíritu Santo. Amén. Usted tiene el Espíritu Santo. Esto se recibe por fe. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Enseña lo que Dios quiere revelarle. Usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene maestros. Usted tiene pastores en su iglesia. Amén. Pero tiene el Espíritu Santo. Hay personas que solo dependen del pastor o del maestro. Nunca acuden a Dios. Nunca acuden al Espíritu Santo. Señor, revélame. Les da como miedo, les da como pereza meterse en las cosas de Dios. Usted lo tiene todo, entonces usted recibe todo el conocimiento de Cristo, lo recibe todo porque esa es la garantía, esa es la promesa de Dios. Amén. Y si usted recibe la justicia de Cristo posicionalmente imputada a su cuenta, si usted recibe el poder de Cristo en su vida, si usted recibe la comunión de Cristo en comunión con Él, si usted recibe la gloria de Cristo, pero no en perfección corporal, sino espiritual. ¿A qué se va a sujetar? ¿A Cristo o a su carnalidad? Ese es el asunto. Tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra y perseguir lo que es bueno. Y como su cuerpo ha estado condicionado a un estilo de vida opuesto al de Dios, al estilo que Dios desea para su bienestar, amén. Si usted se da cuenta, sus pasiones desordenadas lo conducen a usted a desear cosas que lo tienen preso, que lo atan, que lo dominan. Usted se vuelve ambicioso, codicioso, lujurioso. Amén. Y entonces usted, si sigue esas cosas, no va a poder experimentar la libertad que Cristo le ha dado. Amén. Y como su cuerpo entonces ha estado allí, en ese estado que se opone a lo que Dios quiere darle, ¿qué es lo que Dios quiere darle? Su bienestar. ¿Cómo usted ser victorioso? ¿Cómo usted realmente ser libre? Mira, hermanos, la libertad en Cristo no se recibe porque yo diga, sé libre en Cristo Jesús. Usted tiene que hacer un proceso de renovación de su mente, como hizo Pablo, dejar todo atrás y coger lo nuevo y vivir para lo nuevo, en lo nuevo, amén, y usted va a aprender a vivir libre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Debe conocer, aprender cómo vivir lo que el Padre le quiere dar, que es su bienestar. Amén. No es religión. Él no quiere que usted se meta en unos procesos y en unas obligaciones y en unas normas y leyes y conductas que ni siquiera los que se las imponen lo pueden hacer. Él no quiere que usted haga eso. Mire cómo era Pablo, un asesino, autor intelectual de asesinatos de muchos hombres, mujeres, niños, ancianos. No era libre. Él no era libre. Él perseguía una forma de vivir diferente a la que Dios le había dado, acabando con los demás. Y de esa manera entonces, cuando usted se concentra en lo que el Padre quiere darle, en lo que Él quiere enseñarle, ¿sí? Usted prosigue a la meta. Debe correr la carrera para lograr el premio. Amén. Nadie va a correr la carrera por usted. Nadie. Usted puede tener el pastor más súper divino, pues, y todo lo que usted quiera, la iglesia más extravagante y más exuberante que usted quiera, pero allí, si usted no corre la carrera en Cristo, no va a aprender nunca lo que es la libertad en Cristo, lo que es el gozo permanente en Cristo. Amén. Porque esto no se basa en nada que usted pueda hacer, sino en lo que el Padre le enseña a que usted haga. De otra manera, no sabrán en qué y qué beneficios le trae el premio. Amén. Amén. ¿Alguna vez ustedes han competido por algo? ¿Sí? Casi todos, ¿cierto? ¿Les han dado el premio? ¿Han ganado? ¿Sí? ¿Y cómo es cuando? No, mija, luche por un premio para que sepa. ¿Y cuando se ganan el premio, qué sienten? ¿Qué han sentido? Felicidad,
emoción, satisfacción, como que valió la pena el esfuerzo. Bueno, también depende del premio, ¿no? Porque si el premio es una estrellita de cobre. Me acordé de una empresa. Bueno, aprendieron a estar contentos con todo. Entonces algunos pueden llegar a pensar que si se tiene la salvación, la gracia de Cristo y todas estas cosas que he mencionado y que Pablo expone aquí, si ya tiene la plenitud de ellas en la presencia de Dios, entonces no habría razón alguna para molestarse por crecer. Algunos piensan de esa manera. Ya estoy en Cristo, ya soy nueva criatura, ya todo lo tengo. ¿Para qué me tengo que esforzar? Habiendo nacido en la familia de Dios, garantiza que haya un deseo de aprender, de conocer. Oiga, la pandemia hizo estragos. ¿Sería la pandemia o es la mentalidad de las personas que simplemente vieron una forma de escaparse para vivir como quieren vivir y no congregarse como Dios dice que hay que hacerlo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la pandemia fue suficiente razón? La mentalidad de la persona. Mentalidad sujeta a sus propios deseos, que no quiere aceptar lo que Dios le dice, y Dios dice, no dejen de congregarse, pero dejaron de congregarse, y no lo digo por esta congregación, porque aquí ya somos 30, bueno, no sé, lo digo porque eso está sucediendo en todas las congregaciones, aún las no cristianas, o aún las que no están centradas en la Biblia. Ayer estuve haciendo una diligencia en una vicaría, eso es como una notaría de la Iglesia Católica, amén. Eso es como la notaría de ellos, se llama vicaría. Y me puse a charlar con la señora que estaba atendiendo y me decía, yo no le mencioné que era pastor, y ella me decía que era increíble cómo en este tiempo la característica era el desinterés por las cosas de Dios, porque no fue espirituales, sino de Dios, porque espirituales también es el diablo, amén. O sea que las cosas por lo oculto también están, el interés por lo oculto está ahí, pero es por las cosas de Dios, es por las cosas de Dios. Los pastores amigos míos, muchos tuvieron que entregar sus locales porque la gente desertó, o sea como que decidieron, esta es mi oportunidad y yo voy a vivir mi vida porque ya soy salvo y voy a vivirla como yo quiero. Y eso mismo hablaba yo con una persona y yo le preguntaba, ¿tú crees a Dios? Claro, yo le creo a Dios. ¿Todo le crees a Dios? Por supuesto que todo le creo a Dios. Entonces, ¿por qué no te congregas? Ah, no, porque es que eso no es necesario. Le digo, ahí dice la palabra, que hay que congregarse. Entonces, ¿tú le crees a Dios lo que a ti te conviene, lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece? ¿O le crees a Dios todo? Amén. ¿Que pegué muy duro o no? No, amén. Amén. Pero así amén como que sí, pastor, así es, y aunque yo soy parte de algunas veces de eso, no importa. Amén. Entonces, si la mayoría de ustedes, hermanos, si no fuera así como lo está enseñando la palabra, amén, porque nacer de nuevo, el hecho de que Jesucristo lo haya traído a usted al entendimiento, al nuevo nacimiento, eso viene, el deseo de buscar de Dios viene incluido. De Dios, no de cualquier cosa espiritual, porque la gente siempre está buscando algo, amén. Por eso van a los brujos, por eso van a cualquier clase de ¿cómo se llama? De religión o de cultura espiritual, pero buscar de Dios, esto lo trae el Espíritu Santo. Amén. Entonces viene dentro de usted ese deseo de aprender, esa hambre de conocer, de yo quiero saber más de Dios, ¿sí? El asunto es, ¿para qué quieres saber más de Dios? Y eso es lo que cada persona tiene que responderse. ¿Para qué quiere conocer de Dios? ¿Para qué me sirve conocer de Dios? Y cuando Dios le enseña perdón, pues perdón, y enseña amor, pues voy a aprender a amar, y todas estas cosas, para eso es que conocemos lo que Dios nos enseña, ¿amén? Y entonces la mayoría de ustedes
Si no hubieran nacido de nuevo, no estarían aquí, no estarían escuchando de Dios y de Jesucristo. Amén. Usted nace de nuevo con un deseo incorporado, con una motivación y un anhelo de entender y conocer, y eso se llama crecimiento. Entender y conocer, dos cosas diferentes. Ustedes me están entendiendo, amén. Eso es entender. Ahora, conocer, ¿qué es? Cogí lo que entendí y lo voy a aplicar. Y cuando lo aplico y lo experimento y me sirve, lo conocí cómo funciona. Conocí cómo es, cuál es la virtud que trae esta palabra. Amén. Si esto no está en una persona, y esto es lo que a mí me inquieta ahora en este tiempo, porque las iglesias estaban llenas y ahora están casi desocupadas. Y si eso no está en una persona que dice creer a Dios, no en Dios, sino a Dios, entonces no creo que haya nacido de nuevo. Amén. Sinceramente no creo que el nuevo nacimiento tenga esas características. Hay muchos simpatizantes que les parece bonito, otros que son curiosos pero se alejan cuando ven que hay que esforzarse, como cuando Jesús les habló allá en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 en Mateo. Amén, y les habla del sermón, y entonces ellos ya vieron, uy, esta cosa no es como tan fácil, nosotros veníamos por el milagro, por la cosa que queremos, pero cuando esto implica cambiar, no, yo ya no voy por ahí. ¿Y dónde están los que estaban conmigo allá en el Sermón del Monte? Señor, ellos se fueron. Y si ustedes también se quieren ir, váyanse, le dijo a los discípulos. Y Jesús podía conocer el corazón de las personas, el pensamiento de las personas. Amén. ¿Qué está esperando la gente? ¿Solo el milagro? No vivimos para el milagro. No vivimos para que el Señor nos arregle la situación en la que nos hemos metido caprichosamente. El Señor nos dice, no se endeuden, pero yo voy a comprarme un carro de 100 millones de pesos. ¿Y con qué lo va a pagar mi hijo? No, yo espero que me salga la comisión, yo espero que me salga esto, yo espero que me gane la lotería, yo espero que, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y entonces nos metemos en unas cosas. Y peleamos con la familia, pero esperamos que el Señor coloque amor para que todo se arregle. No, así no es. Yo ya soy una persona renovada, transformada por la palabra de Dios, que me lleva a operar, a actuar, a vivir como Dios me enseña. Amén. Y por eso vamos hacia la meta. Pero hay de todo en las congregaciones. Hay gente que viene por la música, hay gente que viene por si el pastor que no es tan atractivo, entonces chévere verlo, como se viste también, ¿sí? No hablo de mí, hablo de otros pastores. Voy porque la congregación, el edificio es tan bonito y allá tienen tanta tecnología y la pantalla tan gigante y entonces podemos disfrutarlo. Además hay 5 orquestas, etcétera, y van por eso. Pero no vienen con un deseo realmente de crecer, de seguir hacia adelante. Amén. Y hay otros que quieren estar simplemente sujetos a leyes, que les gusta, eso es como, son las normas, son las imposiciones, es como que azótame que me gusta, ¿sí? Es como ¿cómo se llama esto? El masoquismo. Es como el masoquismo, les gusta que les digan, les gusta sufrir, que los castiguen, que los disciplinen, que los amarren y que les digan. Les gusta arrodillarse sobre vidrios, subir a Monserrate de rodillas. Y así están en las iglesias. Entonces, si el pastor no me pone disciplina, ahí no está el Espíritu Santo. Oye, pero tú eres una persona madura ya, tienes 30, 40 años, ya no deberían estar tratándote como una niña de 5 años, a un niño de 5 años. Tú ya eres responsable de ti mismo, ya te enseñaron lo que era suficiente, hazlo. Y entonces quieren estar sujetos a estas cosas y ellos creen que es la manera correcta de agradar a Dios. Ahora bien, hay razones muy importantes por las que usted debe crecer, razones por las que debe buscar el premio y correr la carrera. Voy a mencionarles algunas, amén. Y solo las voy a mencionar porque después vamos a entrar un poquitico más en materia sobre ellas, porque glorifica a Dios,
que es glorificar a Dios. Y eso es lo que un cristiano debe hacer con su vida, y es traer gloria a Dios, pero tenemos que entender que es gloria a Dios. Amén. No es decir gloria a Dios, es glorificar a Dios en su vida, es que Dios sea exaltado en su vida. ¿Cómo? Por la manera en como usted ha aprendido de Él y ha vivido conforme a lo que Él le enseña. En segundo lugar, verifica la regeneración. Demuestra el hecho de que usted verdaderamente está cambiando, porque usted está en el progreso de hacerlo a Él visible con sus actos, con sus palabras, con sus pensamientos. Hacer visible que su vida está siendo cambiada por Él. En tercer lugar, porque adorna la verdad. Le permite literalmente vestirse de la verdad de Dios para que otros puedan verla y desearla, como le dijo el profeta al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 3. Otros desearán tu tierra, desearán lo que tú tienes. Amén. Cuarto lugar, le concede certeza, y esto lo necesitamos mucho en este tiempo. Cuando hay progreso espiritual en su vida, está el sentido de que usted le pertenece a Dios. Amén. Usted es de Dios. Cristo dio su vida por usted, porque usted puede ver su obra, su llamado y elección volviéndose seguras en su vida. Eso es lo que necesitamos mucho ahora en este tiempo, porque muchos están acorralados por el miedo. No solo eso lo preserva de las tristezas y las tragedias de la debilidad espiritual, los cuales no son algo que disfruta algún creyente en ningún momento, ¿o sí? Además, buscar el premio, correr la carrera, buscar la meta, proteger la causa de Cristo que sea afrentada, porque cuando usted vive una vida piadosa no es que usted todo el tiempo es como pareciendo bueno, no, la vida piadosa es que la palabra de Dios lo está cambiando, amén. Y usted busca la meta, y su vida es coherente con la naturaleza de Cristo y la naturaleza que Él presenta en la Escritura, y de esta manera usted no trae menosprecio a su nombre. Recuerde que por la conducta de muchos creyentes, otros rechazaron a Jesús. No era la conducta adecuada. Séptimo lugar, cuando usted busca el premio y corre la carrera, crece espiritualmente. ¿Qué produce esto? Gozo y utilidad en su vida. Usted no se siente menospreciado ni poca cosa. Y de esta manera puede ministrar con capacidad de manera apta a la iglesia. Es decir, sus dones y talentos están para el servicio de los demás. Y finalmente, incrementa su testimonio al mundo que está allá afuera, que no conoce de Dios. Hay muchas razones por las que entonces correr la carrera, buscar el premio, debe llevarse a cabo. Amén. Solo voy a añadir un comentario más para terminar. El apóstol Pablo está tratando de mostrarle a los miembros de la iglesia en Filipo y a los lectores de la Biblia que estamos leyendo esa parte de la carta a Filipo, que debido a que él es un cristiano, no significa que él ha alcanzado la perfección. Esto está claro. Amén. Pero más allá de eso, yo creo que él está tratando de enseñarnos a todos nosotros y a todas las generaciones, que la perfección física, en esta vida es una meta, no algo que se puede alcanzar por su propia fuerza en su cuerpo, amén, pero que en la medida en que se avanza en ese conocimiento, se va viendo con más amplitud, un mejor panorama en la vida eterna, amén, de lo que es la vida eterna. Usted podrá entender mucho mejor esto. Bueno, por hoy, ya habiendo mencionado cuáles son estas cosas, sencillamente vamos a dejar aquí. Pero hermanos, ¿cómo nos vamos a ir de este lugar? ¿Cómo cada uno va a salir de aquí? Habiendo escuchado lo que escuchó. ¿Qué va a hacer de esto que acaba de escuchar? Porque sí, pasamos una hora larguita acá, casi 2 horas algunos. Amén. Listo. Escuchamos palabra de Dios,
escuchamos sobre Pablo, Pablo nos enseña su propia vida y nos dice lo que él, su situación de vida, cómo él va caminando, que él no ha alcanzado la perfección. ¿Y para qué nos sirve esto? En lo personal, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo sustraer de esto? ¿Cómo lo puedo aplicar desde ya, desde hoy que he escuchado? ¿Cómo va a ser que esto que he escuchado, cómo voy a hacer para que mi vida realmente comience a mostrar una actitud de Cristo en mí? El efecto de Cristo en mí. Y eso es una tarea que cada uno tiene que hacer. Amén. Amén. Yo sé que la tendencia es a olvidar rápido. Yo sé que es eso, que pasa eso. Pero hay algo que tenemos nosotros como una seguridad de Dios que nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Acuda al Señor. El Señor es el Espíritu Santo, según Corintios capítulo 13 o 15, Primera de Corintios. Acuda a Él. Señor, olvidé. Pero tú estás allí para recordarme. Tú estás allí para interceder por mí, porque yo no sé interceder. Recuérdame, ayúdame, dame la fuerza, ilumina mi entendimiento, trae a memoria, Señor, lo que tú sabes que necesito cambiar en mi vida conforme a lo que he enseñado. Amén. Y esa va a ser nuestra oración. Amén. Mire que hemos orado por nuestros enfermos y hemos visto resultados positivos. Pero no nos quedemos con que ellos hayan sido levantados de la enfermedad. Enseñémosle a ellos quién los levantó de la enfermedad. Enseñémosle a ellos el amor de Cristo. Amén. Esa es nuestra labor, hermanos. Esa es nuestra labor. Por favor, no hagan como me dijeron hace muy poco. Usted es el pastor, usted es el que tiene que saber todo. No, yo soy el pastor, pero yo soy uno que va en camino hacia la meta. Amén. No lo he logrado todo. No soy el Espíritu Santo. Solo tengo un don. Amén. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios. Y mientras oramos, a los que están allí en internet escuchándonos, en las plataformas, pues ahí les doy una información. Mis hermanos, no dejemos de congregarnos. Amén. No hay nada mayor que obedecer a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a perseverar. Vamos a enseñar el Cristo en nosotros y eso es parte de enseñar a Cristo. Amén. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres justo, porque tu justicia nos ha cubierto, Señor. Porque nos has puesto, Señor, en el camino de llegar a esa meta donde hay un premio. Un premio, Señor, porque tú nos has llamado de una manera suprema a tu familia. Padre, gracias porque tu palabra está allí, porque tu Espíritu nos revela la verdad, porque nos enseña, Señor, claramente lo que es tu voluntad. Enséñanos, Señor, más y más, ilumina nuestro entendimiento para comprender cada vez mejor qué es lo que tenemos que dejar atrás para continuar en este camino en el que tú nos has puesto, que es llegar a tu presencia completamente. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque ahora tenemos tu plenitud, ayúdanos a descubrirla y a gozarnos de ella. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de quien lo hizo posible, Cristo Jesús. Amén y amén.